El predicador presenta Texto por texto, estudio de la palabra. Texto por texto, un estudio de cada texto. Texto por texto, estudio de la palabra. En texto por texto, un nuevo estudio. Las 70 semanas de Daniel. Texto por texto, un estudio en cada texto. Bienvenidos y bendiciones. Bendiciones, esto es texto por texto, un estudio en cada texto, estudio de la palabra de Dios. Bueno, de este estudio de las 70 semanas de Daniel, hemos hecho ya 2 entregas, un primer y segundo capítulo, los cuales titulamos Lo que está determinado, y el segundo capítulo que titulamos La orden. Creo yo que nos caería muy bien un pequeño repaso o paréntesis de lo que hemos tratado hasta la fecha de este fascinante estudio. Texto por texto, estudio de la palabra. Texto por texto, esta serie va en serio. Texto por texto, estudio de la palabra. Dijimos que esta profecía se encuentra registrada ya en el libro de Daniel, uno de los denominados 4 profetas mayores. En su capítulo 9, del verso 24 al verso 27, se encuentra esta profecía. Hemos recalcado la importancia de esta profecía. ¿Por qué la importancia de ella? Bueno, porque esta profecía nos muestra el tiempo para Israel y Jerusalén, para los gentiles, nos muestra el Mesías, nos muestra la gracia y al mismo tiempo nos muestra el anticristo, pero va un poquito más allá. Nos muestra incluso la misma eternidad. En base a esto, entonces, juzguen ustedes si es o no importante esta profecía de Daniel, capítulo 9, verso 24 al 27, que hemos titulado Las 70 semanas de Daniel. Diría yo que es demasiado de importante. Dijimos que eso que estaba determinado, que la palabra muestra, es un límite de tiempo. Sería un total de 70 semanas. Eso aparece en el verso 24 de Daniel capítulo 9. Lo que está determinado sobre Jerusalén y sobre la santa ciudad es un límite de tiempo, son 70 semanas. Bueno, tratamos y dijimos que esas semanas eran semanas de años. Siendo así, ese tiempo sería en años calendario, un promedio de 490 años. Bueno, eso se trató en el primer capítulo. En el segundo capítulo, la segunda entrega, entonces vimos acerca de la orden. ¿Cuál orden? Bueno, la orden que dice la palabra de Dios que se daría para que dicha profecía comenzara a correr o a suceder. Bueno, esa orden sería con la salida de la restauración, de la reedificación y restauración de Jerusalén. Vimos que sucedió por allá en el año 445-450 antes de Cristo con Nehemías y con Esdras. Ahí salió la orden. Avanzamos hasta el Mesías príncipe, hasta ahí avanzamos, ¿cierto? Y lo que nos dejó sorprendidos fue que con la aparición del Mesías príncipe se cumplió al pie de la letra esa semana número 69 hasta la semana número 69. Recuerden que eran 7 semanas, luego 62 semanas, un periodo de tiempo en el cual pasarían un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de eventos, entre los cuales la aparición de ese Mesías, la aparición de ese Mesías. En tiempo dijimos que la profecía había corrido hasta la semana número 69 y en años calendario la profecía corrió entonces hasta el año 483 de la profecía. Bueno, este es el pequeño paréntesis que teníamos para hacer. A partir de acá entonces entraríamos en la tercera entrega de esto, se llama
texto por texto, un estudio en cada texto, estudio de la palabra de Dios. Entraríamos en la tercera entrega de esta fascinante profecía, Daniel o las 70 semanas de Daniel. Este tercer capítulo lo titularemos Y después. ¿Quedes con nosotros? Acompáñanos en este fascinante estudio de la palabra de Dios, texto por texto, un estudio en cada texto, y su nueva entrega, o la tercera entrega de las 70 semanas de Daniel. Bienvenidos. El predicador presenta Texto por texto, estudio de la palabra. Texto por texto, un estudio de cada texto. Texto por texto, estudio de la palabra. En texto por texto, un nuevo estudio. Las 70 semanas de Daniel. Texto por texto, un estudio en cada texto. bienvenidos y bendiciones. Bueno, para esta entrega entonces vamos a tomar el verso 26 de Daniel capítulo 9. Y ese verso 26 dice de la siguiente manera: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Saben que aquí en el inicio de este texto hay una frase que resalta por encima de las demás? Bueno, como en las otras entregas, siempre hemos encontrado una frase que resalta lo que está determinado, la orden. Y para esta tercera entrega, la frase que resalta en este verso 26 de Daniel capítulo 9 es: y después. O sea, según esta profecía, o según esta palabra, da como sentado que la profecía ya, o que de la profecía ya se han cumplido esas 62 semanas, o bien sea esos 483 años, que de los que se hablaron, y se nos da un sello de garantía para ello. La profecía trae un evento, el cual ella misma lo describe. Vea, con la profecía de Dios, por eso dice el apóstol Pedro, que es la palabra profética más segura. ¿Por qué es la palabra profética más segura? Bueno, porque da detalles, da acontecimientos, da eventos y se cumplen al pie de la letra. Así como se cumplió la orden para la salida de la restauración y reedificación de Jerusalén, en esa salida se dio el conteo, el inicio de esta profecía. Entonces, para cuando se llegara en la profecía de la semana número 69, o sea, esos 483 años, también habría una señal. Y la señal es esta: se quitará la vida al Mesías. O sea, la señal que indique al estudioso o al seguidor de la profecía bíblica sería, para dar inicio a la profecía, la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén. Pero para saber que esas semanas se cumplieron, las 7 y las 62, entonces el evento sería la muerte de un Mesías. De dicho evento, o sea, de la muerte del Mesías, hablan 4 evangelistas, oiga bien, 4 evangelistas, 2 apóstoles, 2 hermanos de sangre del que murió, o sea, de ese Mesías, un amigo y varios profetas El evento se profetizó desde el año 4000 antes de Cristo, según Génesis capítulo 3, verso 15. Y hoy, después de más de 2000 años de sucedido, aún se habla de dicho evento. Maravilloso, ¿verdad? Podemos decir que la muerte de ese Mesías le dio un giro de unos 360 grados a nuestra condición en el ámbito espiritual, incluso en el ámbito material, diría yo. La muerte de ese Mesías hizo algo por nosotros, hizo algo en nosotros,
e hizo algo con nosotros, con usted y con este predicador que les habla en esta hora. Ese tema, por nosotros, en nosotros y con nosotros, lo puede encontrar en el canal de El Predicador. Ahí le pongo la descripción y el link para que usted vaya y escuche ese fascinante tema. Pero en la profecía, esa muerte marca los tiempos proféticos, el cumplimiento de ellos para cuando esa muerte se diera de la profecía, que marca el inicio de lo que está determinado sobre el pueblo y sobre la santa ciudad del profeta, se habrían cumplido un total de 62 más 7 semanas, o bien sea 69 semanas, y en años 483 años. La muerte de ese Mesías se dio por allá en el año 33 de su vida. De hecho, este señor, con su aparición, partió el tiempo en dos. La historia se cuenta AC y DC, o sea, antes de Cristo y después de Cristo. Juzgue usted si no es importante este Mesías. De esa muerte hizo mención un apóstol muy querido por este predicador y por muchos de los predicadores. Esa mención dice el apóstol, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras, dice aquí la palabra de Dios. Y solo en dos textos hace mención del cumplimiento de las Escrituras. Bueno, ¿cuáles Escrituras? Bueno, pues las de Daniel serían una de esas. Daniel 9, verso 26. Oiga, el cielo dejándonos ver el cumplimiento de su palabra de una manera cronométrica. Y el justo acá, en donde se usa una frase corta, con tan solo 4 palabras. Oiga, lo dice así: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El texto continúa diciendo, mas no por sí. Parece ser que la muerte de ese Mesías o Cristo tiene un culpable, o sea, su muerte no es por algo que él hiciera, más bien es por algo que otros hicieron. Es entonces el apóstol Pablo quien nos lo recuerda en 1 Corintios capítulo 15, dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué fue lo que recibió este apóstol? Dice él, que Cristo, o sea, que ese Mesías, dijimos que Mesías se podía traducir como Cristo, que como Mesías aparece un promedio de 4 o 5 veces en la palabra de Dios, pero como Cristo aparece una infinidad de veces, que Cristo murió por nuestros pecados, o sea, por sus pecados y por mis pecados. Quiero decirle esto a alguien, tal vez usted no lo ha oído, pero hace 2000 años uno llamado Jesús, al que del cielo le dieron el título de el Mesías o el Cristo, murió por nosotros. Ese el que no hubo pecado ni se halló en el que ese que no hizo pecado, del cual se dice que no hubo engaño en su boca, a pesar de que quien encabezó su juicio dijo no hallo nada malo en él. Bueno, ese murió crucificado. Murió crucificado por usted, murió crucificado por mí. No murió por sí, murió por otros, por lo que otros habían hecho. Para usted, no murió por sí, no murió por sí, murió por usted y murió por mí. El apóstol vuelve y recalca, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Todo aquello que acompañó y sucedió en la vida o sobre la vida de aquel llamado el Cristo o el Mesías, fue conforme a lo que del cielo se dijo. Nada aconteció que no se hubiera dicho ya desde el cielo, que no se hubiera orquestado desde el cielo, que no hubiera sido dirigido desde el cielo. Entonces Daniel continúa en su verso 26 diciéndonos lo siguiente. Recuerde, Daniel capítulo 9 verso 26 para esta tercera entrega
de las 70 semanas de Daniel. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Conociendo que esto se le dijo a Daniel desde el cielo, entonces el cielo está revelándonos que después de la semana 62 más 7, o sea, después de la semana 69, del medio de la tierra se levantará un pueblo, del cual se levantará un príncipe que ha de venir. Hará algo que el cielo ya lo había declarado. Miren lo que dice: destruirá la santa ciudad, o destruirá la ciudad y el santuario. Para cuando esto se escribió, Daniel estaba en una tierra extraña, estaba en Babilonia, exactamente en Azusa, capital del rey. Para cuando esto se le dio a Daniel, Jerusalén estaba completamente en ruinas y el templo también estaba en ruinas. Pero a Daniel se le dice que desde la orden de la salida para restaurar y reedificar a Jerusalén, empezaría a correr la profecía, y vimos la salida de la orden a través del rey Ciro en el año 445-450 antes de Cristo. Y vimos, según la palabra, que ese tiempo correría hasta la venida del Mesías. Y bueno, el Mesías apareció. Pero a Daniel se le revela que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruiría la ciudad y el santuario. O sea, Daniel nos está revelando que para cuando aparezca este príncipe de ese pueblo, la ciudad y el templo ya estarían nuevamente levantados o edificados. Maravilloso, ¿verdad? La destrucción de esa ciudad y de ese santuario después de la profecía de Daniel se dio por allá en el año 70 después de Cristo. Y el pueblo que se encargó de ello, o sea, los que destruyeron la ciudad y los que desbarataron el templo de Jerusalén, fue el pueblo romano, o sea, un pueblo gentil, o fue el pueblo gentil representado por los romanos. Barrieron la santa ciudad y el santuario a tal punto que solo quedó esa parte del muro occidental que hoy se conoce como el muro de los lamentos, como evidencia de que lo revelado al profeta Daniel sí se cumplió al pie de la letra. Maravilloso, ¿verdad? Esto es Texto por Texto, un estudio en cada texto. El predicador presenta Texto por texto, estudio de la palabra. Texto por texto, un estudio de cada texto. Texto por texto, estudio de la palabra. En texto por texto, un nuevo estudio. Las 70 semanas de Daniel. Texto por texto, un estudio en cada texto. bienvenidos y bendiciones. Bueno, seguimos. Esto está maravilloso. Miren lo que termina diciendo ese texto. Y su fin será con inundación. Esto es traducido por otras versiones como que la rapidez con la que se dio la destrucción es semejante a una inundación. O sea, arropó todo sin dejar espacio para moverse. Y fue justo ello lo que sucedió en el año 70. Quedaron amontonados los cráneos de los decapitados, hombres, mujeres y niños. Algunos historiadores dicen que quedaron montañas de cráneos apiladas en los caminos o en las entradas de Jerusalén y del templo. Impresionante, ¿cierto? Lo que la palabra dice se cumple. Pueden pasar 400, 500. En este caso habían pasado un promedio de 520 años, pero la palabra se cumplió fiel, como había sido predicada, como había sido profetizada. Maravilloso, ¿verdad? Por algo es la palabra profética más segura. El texto termina diciendo así: y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es esta una descripción exacta de lo que ha sido Israel y Jerusalén. Un campo de guerra. Guerra que proviene de las esferas espirituales. Enemigos de todo lo que el cielo ha puesto en ellos. Escúchame esto. Toda entidad espiritual es un enemigo natural
de dicha tierra y sus moradores. Iniciando desde su línea genealógica, ellos son descendientes de aquellos hombres que comenzaron a invocar el nombre de Dios, según Génesis capítulo 4, verso 26. Se lo quiero leer y dice así: también a Set le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Desde entonces, desde el nacimiento de Enos, hijo de Set, desde entonces comenzó a invocarse el nombre del Señor. Y de esa generación o de esa genealogía que invocaba ese bendito nombre, uno llamado Abraham decidió creerle a ese a quien invocaban. Génesis capítulo 15, verso 6 dice: y Abraham creyó al Señor, y eso le fue contado, ¿por qué? Por justicia. La verdad es que a través de los siglos, muy pocos han creído en aquel que es suficiente para ser Dios. En la actualidad, hay un número creciente de ateísmo, agnosticismo y una cantidad de cosas que pretenden desestimar y negar incluso la existencia de Dios. No le creen a Dios, no creen a su palabra, a lo que Él dijo, a lo que Él hizo en el Calvario. Bueno, Abraham, uno de los descendientes de Enos, creyó en ese Dios. Amén, amén. Pero este señor Abraham decidió creerle a Dios, y esa decisión que permitió que el cielo le diera una promesa. Y Abraham cree a Dios, el descendiente de Enos cree a Dios. Y como le creyó a Dios, entonces ese Dios le dio una promesa. Génesis 12, 2. Y haré de ti una nación, ¿qué? Grande. Eso fue una promesa que se le dio al que creyó en Dios. Promesa que se ha cumplido a Israel, promesa que se le ha cumplido a Israel. Hoy en día Israel es una nación grande en medio de las naciones, a pesar de ser una de las naciones más pequeñas del mundo. El que promete, cumple, porque es que es fiel. Dice él: serás bendición, te bendeciré, le dice Dios a Abraham. La verdad es que a esta nación el cielo se comprometió a bendecirlo, o sea, a Abraham, y de bendecirlo y de hacerlo. O sea, Dios se comprometió a bendecir a Abraham y hacer de él una nación grande, y le fue cumplido. Y te bendeciré. Y eso de que Israel es bendecido es impresionante. Pero escuche, la bendición no solo, la palabra profética no solamente se queda ahí, dice: y engrandeceré, ¿qué? Tu nombre. ¿Qué morador de la tierra, diría yo en la actualidad, no conoce o ignora quién fue Abraham? Muy pocos. Creo que muy pocos, ya que las dos religiones más grandes del mundo actual lo tienen como padre de su fe. Hablo del cristianismo y el islamismo, y la cantidad de líneas doctrinales saben de Abraham. Abraham es el hombre que le creyó a Dios, y eso lo hizo grande. Haciendo un pequeño paréntesis aquí. ¿Sabe hoy en día por qué las naciones, en lugar de crecer, se achican? Porque decidieron no creerle a Dios, no creer en este Dios. Y termina el texto diciendo: y serás, ¿qué? Bendición. Bendición que ha sido perseguida con el único propósito de extinguirla de sobre la faz de la tierra. Lo cierto acá es que esta nación que salió de los lomos de ese Abraham es una bendición en medio de las naciones. Vean, Dios le dijo a la mujer samaritana: de Israel viene la salvación, ¿cierto? Todo lo bueno sobre la tierra ha salido de Israel, seamos sinceros. De Israel ha salido la fe, de Israel ha salido la palabra, de Israel o a Israel se le dio el sacerdocio levítico, a Israel se le dio el tabernáculo, de Israel salieron los mandamientos, de Israel salió los profetas mayores y menores, de Israel salió el Mesías, la bendita salvación. O sea que la mención del cielo salió de Israel. Si Israel no existiera, pues el cielo no se conocería ni se hablaría de él. Pero afortunadamente hay una nación conocida como Israel, que hoy en día es grande y es una bendición en medio de las naciones. Porque usted, si la palabra de Dios se ha cumplido o no. Este texto 26 de Daniel capítulo 9
de este estudio que se llama las 70 semanas de Daniel, nos demuestra que la palabra profética, como dice el apóstol Pedro, es una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Una palabra profética segura, muy segura, diría yo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, esta ha sido la tercera entrega del estudio de las 70 semanas de Daniel, profeta. Esta la hemos titulado "Y después". Nos quedaría una cuarta y última entrega de este fascinante estudio. A propósito, en el canal del predicador hay una cantidad de enseñanzas y en ellas tenemos Moriah, es mucho más que un monte. Y ahí en esa serie de 4 capítulos, en uno de esos capítulos entregamos, el capítulo 3, entregamos el rastro de sangre que ha perseguido a Israel después de la destrucción del templo allá en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Puede buscarlo, puede escucharlo y ampliar más su conocimiento y corroborarlo, concordarlo con este estudio. Bueno, no siendo más, llegamos hasta aquí en esta tercera entrega de texto por texto, un estudio en cada texto, y lo invito a que nos acompañe a la última entrega, el cuarto y último capítulo de esto que se llama las 70 semanas de Daniel. Le invito a suscribirse. Si nuestro contenido le es de bendición, dele like, suscríbase y compártalo a otros. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Texto por texto, estudio de la palabra. Texto por texto, un estudio de cada texto. Texto por texto, un nuevo estudio. Las 70 semanas de Daniel.